Toda la gloria, la alabanza y la autoridad sean para el Señor. Con cánticos alabaré el nombre de Dios y con acción de gracias le exaltaré. Sean ustedes todos bienvenidos al Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera de Redimidos. En esta mañana vamos a cantar la doxología. Puestos en pie, queridos hermanos. Dirigida por nuestro pastor. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio según Lucas y vayamos al capítulo 4 para leer los versículos del 16 al 20. Lucas, capítulo 4, vamos a leer los versículos del 16 al 20. Lo vamos a hacer de esta manera. Voy a empezar leyendo el 16. En el 17 y terminamos juntos en el 20. Amén. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se leyó el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y juntos el 20. Y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban en él. Oremos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por el privilegio que nos da de estar juntos, reunidos como su iglesia, reunidos en armonía. Su palabra nos dice que debemos de orar por toda persona colocada en autoridad, en eminencia. Oramos, Señor, por todos los presidentes que componen este planeta Tierra, los países, todo lo que usted ha creado, toda persona en autoridad, en eminencia. Señor, que ellos puedan llegar al conocimiento de su verdad, su palabra, para que de esta manera ahora sí puedan tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países. Oramos por tu pueblo Israel y el problema en la franja de Gaza. Oramos por Rusia y Ucrania. Oramos por Estados Unidos. Oramos por Venezuela, Bolivia, países que están en conflicto. Oramos especialmente por el Ecuador, la ciudad de Guayaquil, una ciudad corrupta, una ciudad sumergida en los asesinatos sicariatos. Señor, pero sabemos que usted tiene el control y solamente terminará cuando el corazón del hombre se humille ante usted y reconozca que lo necesitamos. Señor, aquí está tu pueblo,
para escuchar tu palabra y para obedecerla. Señor, que lo podamos entender, lo podamos comprender y lo podamos obedecer. Señor, su palabra dice que también debemos de orar por los que están enfermos, atribulados en su cuerpo. Oramos por el joven Juan Ángel. Oramos por la hermana Gina Velarde, que va a ser sometida a una segunda fase en su tratamiento. Oramos también por todos aquellos que están atravesando enfermedades, dolencias. La hermana Ana Pinto, que usted la está restableciendo grande y poderosamente. Y de la misma manera oramos para que usted dé fortaleza a aquellas personas que han perdido seres queridos. Que su mano de gracia y de fortaleza esté en cada uno de ellos. Y Señor, continúe siempre con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos con el himno Santo, Santo, Santo. Himno número 1. Jesucristo, fuente de paz. Solo aquellos que hemos confiado en el Señor y hemos aceptado como Salvador es el que nos da la paz, nos da la fortaleza en tiempo de angustia. Puestos de pies para cantar este himno. En Jesucristo, fuente de paz. De
Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Respondiendo ante el rechazo como Jesús. Escuchemos con atención y reverencia. Permítanme hacerles una pregunta a los que están presentes aquí y a los que nos están viendo por el internet. Y pongan mucha atención porque este es un mensaje de los que se le llama narrativo. Así que voy a contar una historia y si usted se distrae va a perder, como decimos, el hilo de la historia. Así que no se distraiga porque vamos a contarle una historia. No sé si usted ha hablado en público alguna vez, habrá preparado algo que desea hablar en público, lo ha hecho, pero yo no sé. Y ustedes recuerdan la primera vez que tuvo que ponerse al frente de un grupo de personas para hablar. Usted quería hacer una buena exposición y probablemente sintió que no lo hizo muy bien. Fue muy intimidante, incluso desalentador. ¿Se habrá sentido así alguna vez usted? Se distraía muy fácilmente con los gestos y expresiones de la audiencia y mientras quería escoger mejor las palabras, alguien por ahí lo distraía. Y después de todo, solo una persona, si es que hubo, le dijo algo sobre su mensaje o sobre su discurso. Seguramente recuerda lo nervioso, nerviosa, lo temerosa o temeroso que estaba en aquel momento. Estaba muy alerta, por no decir sensible a las reacciones de aquellos de su audiencia, y probablemente se alegró cuando todo esto pudo haber terminado y logró sentarse otra vez. ¡Ay, terminamos por fin! La primera vez que uno abre la palabra y se dirige a ese grupo de hermanos es inolvidable. Esta mañana quiero hablarles acerca de un joven que después de entrar en el ministerio, en nuestra época sería ya un joven un poco mayor, había estado lejos de su ciudad durante algún tiempo y cuando regresó a casa lo invitaron a predicar y el lugar lógicamente se llenó para escucharlo porque él venía a su pueblo a hablar. Pero lo que él decidió predicar trajo tal convicción, fue tan desafiante, fue tan confrontativo, que cuando terminó su sermón, la congregación nunca más quiso volver a escucharlo, y no lo hicieron. Permítanme mostrarles dónde sucedió esta historia. La historia se encuentra en uno de los evangelios. No le voy a dar todavía el nombre del evangelio para que no se distraiga. La historia está en uno de los evangelios. El predicador, no le voy a dar el nombre tampoco. Y él está a punto de predicar su primer y último sermón en su pueblo natal. Tampoco le voy a dar el nombre del pueblo, porque después va a saber quién es. Tenga en cuenta que a estas alturas este joven un poco mayor para nuestros días ya era bastante conocido. La noticia de sus milagros había llegado a Nazaret y su nombre se estaba volviendo famoso a lo largo de todo el país. Bueno, ahora sí, vámonos a Lucas capítulo 4
Tenga un separador bíblico, por favor, ponga ahí en Lucas capítulo 4, porque vamos a meditar en este capítulo, en algunos versículos, y vamos a ampliar las ideas con otras citas bíblicas, pero volveremos a Lucas capítulo 4, que es la base de nuestro sermón en esta mañana. Entonces, voy a empezar a leer los versículos 14 y 15. Lucas 4, 14 y 15. No pierda el hilo, por favor. Leamos con entendimiento. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. ¿Ya saben cuál es el joven? Jesús. Muy bien. Jesús dice que volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y mira la última parte del versículo 15, y era glorificado por todos. Entonces tenemos que entender y dar significado a esta palabra al final del versículo 15, y era glorificado por todos. Bueno, el verbo glorificado está en tiempo presente, lo que significa todo el mundo está continuamente clamando a Jesús. Glorificado significa que todo el mundo está continuamente clamando a Jesús. Tal vez se preguntaban, ¿ya has visto a Jesús? Tienes que escucharlo explicar las Escrituras y deberías ver los milagros que hace. No hay nadie como Él. Seguramente serían los comentarios de la gente. Las noticias habían llegado a Nazaret con una velocidad asombrosa. Y vamos a leer el versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Este versículo nos dice que Jesús finalmente llega a su pueblo donde él creció, Nazaret. Y yo estuve investigando en la Biblia arqueológica sobre esta ciudad, este pueblo de Nazaret, y ahí encontré lo siguiente. Arqueólogos han descubierto el pueblo de Nazaret, que se remonta a los días de Jesús. Tenía una población, dicen ellos, de unos 400 habitantes. Nazaret en aquella época más o menos tenía 400 habitantes. Nazaret era tan pobre que ninguna de sus calles estaba pavimentada con piedra. En esa época todavía no había el pavimento que conocemos nosotros, el pavimento eran piedras encima. Y en esa época Nazaret, ninguna de sus calles estaba pavimentada con piedra. Tan pequeña era Nazaret que tenía la reputación de nunca producir en ella algo significativo. Y veamos el versículo, vamos a salir un ratito de la cita de base y vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo 46, para tener una referencia qué era lo que los habitantes tenían en su mente de ese pueblo llamado Nazaret, el pueblo donde creció Jesús. Y la gente tenía en su mente lo que dice aquí Juan 1:46. Juan 1:46. No pierda la cita de base de Lucas 4 porque vamos a volver. ¿Ya estamos ahí? Miren lo que dice, lo que la gente tenía en su mente. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Miren lo que tenían ya en su mente. ¿Qué bueno puede salir de Nazaret? Y de repente pasa a ser el centro de atención. Esta es la ciudad de Jesús, el hacedor de milagros. La gente quería venir a ver al pequeño taller y a la casa donde Jesús creció. Querían hacer lógicamente turismo. Como veremos, Nazaret quería esta atención especial. Eran los vecinos, amigos y clientes de Jesús en ese su pueblo.
Les invito a que, a la luz de la palabra de Dios, la Biblia, su atención reverente, analicemos el tema respondiendo ante el rechazo como Jesús. Aquí nos va a enseñar Jesús cómo nosotros también podemos responder cuando somos rechazados, ofendidos, vilipendiados y acusados deslealmente. ¿Qué le parece? Bueno, vamos a aprender del mejor de los maestros, Jesús. Veamos ahora, les invito a que veamos el primer sermón de Jesús en Nazaret. Hermanos, este sería el primer sermón que Jesús predica en su pueblo natal. Y es fácil imaginar que unas 400 personas estaban dentro ya, alrededor de la sinagoga, para escuchar a Jesús predicar. Todo el pueblo estaba alborotado porque ya habían llegado a sus oídos todos los milagros que él había hecho alrededor de los pueblos. Y entonces llega Jesús para su pueblo a predicar. ¿Y dónde están? Vámonos al versículo 16 hasta el 20. No les voy a decir más porque es la cita de base. Ya ustedes saben que llega Lucas 4, 16 al 20, donde ya tienen señalado. Y vamos a ver su sermón. ¿Ya estamos ahí? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se leyó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Miren, él está leyendo. ¿Qué es lo que estaba escrito aquí? ¿Qué es lo que ya estaba profetizado? 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a pregonar en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga, estaban fijos en él. Miren lo que ya él está predicando y lo que estaba profetizado ahí. Y lo que estaba profetizado ahí eran puras cosas hermosas. Como era habitual, el lector se ponía de pie para leer el texto hebreo y muchas veces, normalmente, se lo traducía en griego, arameo, para el beneficio de la audiencia, porque todos no sabían el hebreo. Después de la lectura, alguien hablaría y obviamente en este caso Jesús tomó el asiento del maestro. Lucas no nos da su sermón, no nos da, solo nos da el texto bíblico y el tema principal de su sermón, que lo tenemos aquí en el versículo 21 y 22. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿Se dan cuenta? Ya lo conocían. ¿No es este el hijo de José, el carpintero que tiene su taller allá? Jesús debe haber dado una exposición maravillosa sobre esta profecía de Isaías. Evidentemente a todos les encantó. Y miren el resultado del versículo 22. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Si se da cuenta la conducta de las personas que lo estaban escuchando a Jesús. Estaban maravillados de las palabras que salían de su boca. Todos se miraban y susurraban: ¡vaya, qué sermón! Todo el mundo está tomando nota. Están sentados al borde de sus asientos y nadie se está durmiendo como muchas veces en los templos hoy. Gracias a Dios estamos en pie.
Al pueblo judío le encantaba esta profecía de Isaías en particular, y por una buena razón. Miren lo que dice toda esta profecía. Basta con mirar todas las cosas que el Mesías iba a hacer. Versículos 18 y 19. Miren, terminar con la pobreza, liberar a todos los de la opresión, dar vista a los ciegos. Cuando llegue el ungido, esta es una expresión mesiánica también. Todos en la nación de Israel tendrán una vida mejor. Eso es lo que ellos pensaban según lo que decía Isaías. Jesús hace el impresionante anuncio de que Él era aquel de quien Isaías estaba hablando aquí en el versículo 21, en la segunda parte. ¿Qué es lo que decía? Hoy se ha cumplido esta escritura. Ahora sí que está un poco difícil esta situación. Bueno, el carpintero, el hijo de José, que muchas veces vino a repararme los muebles, yo le compré una mesa. Ahora él dice que en él se está cumpliendo esta profecía. Podríamos traducir esto con esta frase: esta escritura se está cumpliendo mientras le estoy hablando a ustedes y ustedes están escuchando. Yo soy ese ungido. Yo soy el Mesías del que Isaías profetizó que vendría. Yo estoy aquí y ahora. Y Nazaret inmediatamente piensa: somos su ciudad, somos su pueblo. Seguramente nos va a tocar lo mejor de lo que está ofreciendo. Estaremos en primera fila. Pero el problema es que esta profecía habla de algo espiritual antes que de algo material. Y eso no lo entendieron. El Mesías llega primero a salvar y luego para establecer su glorioso reino en los últimos días. En ese momento Jesús dice que está proclamando buenas nuevas a los pobres. La palabra traducida pobre aquí es la misma palabra que usó en el Sermón del Monte en referencia a la pobreza espiritual. Aquellos que reconocen su pobreza espiritual, que están en bancarrota y listos para recibir el tesoro del Evangelio. A esa pobreza se refería Jesús. Jesús proclama también la libertad a los cautivos. Esto es mucho más que liberar a personas de la esclavitud o de la cárcel. Esta es la liberación de la esclavitud del pecado. De eso les estaba hablando. Del reino de las tinieblas que ellos tenían que salir. Dar vista a los ciegos es algo más físico que ellos pensaban, pero Jesús les diría a los líderes religiosos que estaban ahí escuchando que son ciegos guiando a otros ciegos. Vamos a salir un momentito y no pierdan Lucas. Vamos a Mateo 15:14. Mateo 15:14. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo realmente cuando dice que Él viene a dar vista a los ciegos? La profecía de Isaías, pero vamos a lo que Él está diciendo realmente. Mateo 15:14. ¿Ya estamos ahí? Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Jesús se está refiriendo a los fariseos. Los ciegos son aquellos que están espiritualmente perdidos y necesitan abrir sus ojos a la gloriosa luz del Evangelio. Eso les estaba diciendo Jesús. Volviendo al tema principal, Jesús es el Mesías. Alguien interrumpe en el versículo 22 la segunda parte. ¿Y qué dice ahí? Espere un momento. ¿No es este el hijo de José? ¿Sí se dan cuenta? ¿No es este el hijo de José? La segunda parte del versículo 22. Veamos entonces las implicaciones del mensaje de Jesús. Y lo tenemos en el versículo 23.
Él les dijo: sin duda me diréis este refrán. Este es un refrán que era muy común en esa época, y Jesús les dice este refrán, se lo repite: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Médico, cúrate a ti mismo. Nosotros no estamos enfermos, no estamos ciegos. Date tu propia medicina. Recuerden que hay personas en esta sinagoga que crecieron con Jesús. Ellos conocían a sus padres. Más de alguno había empleado la ayuda de José y de Jesús para reparar sus muebles, para reparar su casa. En esa época las casas eran de madera, así que Jesús era un carpintero y lógicamente su taller era el único que había ahí, y él tuvo que haber reparado algunas casas, algunos muebles. Ya lo conocían. Les encantó su sermón, pero de a poco se ponen a pensar en las implicaciones de este punto principal. Es decir, una cosa es que haga milagros y otra es que afirme ser el Mesías. Y Jesús sabe lo que todos están pensando. Por eso les dice en el versículo 23 y 24, que voy a leer: Él les dijo: sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído de que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y el 24, y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ahí le está dando la respuesta. Sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Era una expresión común en los días de Jesús. Se encuentra tanto en escritos judíos como en griegos. Simplemente significa: médico, cúrate a tu propia gente en vez de enfocarte en la gente de Capernaum. Más o menos lo que les estaba diciendo. No van a creerme. No van a creer que lo que les digo sobre mi identidad es verdad. Solo quieren ver el espectáculo. Es lo que yo me imagino que Jesús estaría pensando. ¿Cómo verán estos aldeanos? Quieren que Jesús muestre lo que tiene. Queremos ver tus milagros. Haz algo espectacular. Entre comillas, ¿no? El relato de Marcos sobre este mismo evento menciona que Jesús no hizo obras poderosas en Nazaret a causa de la incredulidad de ellos, porque ellos no creían en Jesús Mesías. Y vamos un momentito, no pierda Lucas, vamos a lo que nos agrega más Marcos capítulo 6, voy a leer versículos 5 y 6. Marcos 6, 5 y 6, para saber algo más de lo que ellos estaban pensando ahí. No pierdan Lucas 4, ya estamos ahí. Amén. ¿Ya estamos? Se le perdió Marcos. Queda cerquita ahí de Lucas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y no pudo hacer allí ningún milagro, dice Marcos, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús estaba asombrado, admirado de que su mismo pueblo no creyera en él. Él no estaba dispuesto a hacer un espectáculo solo para impresionar al público de su pueblo. En cambio, Jesús decide hablar de la rebelión de su pueblo ante la palabra de Dios, su falta de voluntad para escuchar a un profeta de Dios y mucho menos del Mesías. Entonces Jesús centra su sermón en esta parte donde los confronta. Y vamos al versículo 25 y 26. Cuando llego así, ya saben que la cita base de Lucas 4.
Voy a leer versículos 25 y 26, Lucas 4, 25 y 26, para darse cuenta cómo los confronta con la palabra. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Entonces, bien, Jesús los va a confrontar con la palabra, pero él les cita algo que ya conocían ellos ya sabían esto, y él les da una ilustración con el profeta Elías. Entonces vamos a ver algo de este profeta Elías. Lo que Jesús hace ahora es hablar la historia de Israel. Él le recuerda que el pueblo de su época, de oscuridad, de incredulidad, con 2 ilustraciones. Y esta es la primera ilustración que nos lleva al primer libro de Reyes. No lo busque porque no lo vamos a analizar, solo le voy a dar la cita donde está en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Ahí tenemos la historia de Elías, con la que Jesús está ilustrando su sermón acá en Nazaret. Bueno, cuando un rey malvado llamado Acab y su reina Jezabel gobernaban este mismo territorio donde se encontraba Nazaret, eran crueles, corruptos y llevaron a los israelitas a adorar a Baal. De hecho, Jezabel era la patrocinadora de la adoración a Baal. Ustedes ya lo conocen, no lo voy a repetir. Ella pagaba personalmente con el tesoro real los salarios de los 450 profetas de Baal. Y ahora sí vamos a leer el primer libro de Reyes, capítulo 16, para leer los versículos 32 y 33. No pierda Lucas 4. Estamos viendo una ilustración que Jesús hace en su sermón y lo va a ilustrar con 2 ilustraciones. La primera es con el profeta Elías, sí. Y la segunda es con el profeta Eliseo, que ya lo vamos a ver. Entonces, el primer libro de Reyes 16, 32 al 33 dice lo siguiente: e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. E hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. Y miren la parte final del versículo 33, lo que hace este rey pagano, perverso, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Se dan cuenta? Baal supuestamente estaba en el control del clima. El dios del clima también se suponía que era el dios de las tormentas, Baal. Pero Dios hizo que no lloviera durante 3 años, provocando una sequía y una hambruna de inmensas proporciones. Luego envió a un profeta llamado Elías para confrontar a Acab y la idolatría de la nación de Israel. Ustedes ya recuerdan. Durante esta sequía, mientras los israelitas estaban a punto de morirse de hambre, Dios envió a Elías para ayudar a una viuda, y aquí es lo que queremos llegar. Él envía para que ayude a una viuda que vivía en Sidón, una ciudad. Esa ciudad era la ciudad natal de Jezabel, la mujer de Acab, Sidón. Así que, de entre todos los lugares que podía ir, el profeta de Dios va al menos pensado y conversa con una de las personas que nadie quería recibir la palabra del profeta de Dios. Cuando Elías la encuentra, ella está a punto de usar el último poquito de harina y aceite que le quedaba para hornear una pequeña torta de pan para el hijo y para ella. Luego de esto se quedarían sin comida y solo estaban esperando la muerte. Así dice la Biblia, ustedes ya lo saben. Bueno, vamos ahora sí, Primera de Reyes 17, 12. Primer libro de Reyes 17, 12, no pierda la cita de base.
¿Estamos ahí? Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías se presenta, le dice quién es él, y le anima a que confíe en su palabra, la palabra del Señor a través de Elías. Le pide que le prepare una torta de pan a él primero, y le promete que no le va a faltar la harina ni el aceite durante el resto de esta hambruna. Y vamos a leer primer libro de Reyes 17, 13 y 14. 13 y 14, ¿ya están ahí? Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ahí está lo que le dice Elías a esta viuda, que tiene que tomar una decisión grave, Pero escuchen, ella tiene que confiar en la palabra de Elías sin haber visto ningún milagro de Elías. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar esto? El milagro viene después de creer en la palabra. El milagro viene después de creer en la palabra. No es ver para creer, es creer para ver. Y esta viuda gentil, pagana, impía, cree y se salva. Versículo 15 y 16 del primer libro de Reyes 17. Primer libro de Reyes 17, 15 y 16. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja, ¿qué pasó? No escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Miren, hermanos, Jesús en esencia le dice al pueblo judío de Nazaret, que llenaba la sinagoga, que ni siquiera tenían fe, la fe de la viuda gentil que vivía en el antiguo pueblo pagano de Jezabel. Con eso a ellos los está confrontando y les está haciendo ver qué clase de fe tienen ellos. Ella le creyó al profeta de Dios, pero ellos no le creían a Jesús, que lo tenían ahí, que era el Mesías. Hermanos, pueden imaginarse las miradas, los codazos, susurros que ahora están empezando a escucharse alrededor de la sinagoga cuando Jesús los empieza a confrontar y les hace ver qué clase de fe ellos tienen. Esto es un insulto. Él nos dice que somos pecadores con necesidades de salvación, como cualquier idólatra gentil seguramente están pensando ellos. ¿Qué clase de mensaje es este? ¿Quién se cree este carpintero que es para juzgarnos a nosotros así? Lamentablemente este es el corazón de la humanidad incrédula, sean religiosos o no, desde el primer siglo hasta el día de hoy. Él nos dice que nuestra única esperanza está en la conversión, que nuestra única esperanza está en la redención, que nuestra única esperanza está en que alguien nos diga la verdad sobre quiénes somos, que somos unos pecadores perdidos y que hay salvación solo en nuestro Salvador Jesucristo. Y Jesús no ha terminado todavía.
Y vamos al versículo 27. ¿Qué continúa diciendo aquí? Lucas 4, 27. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Aquí va la segunda ilustración que Jesús les hace a estos de Nazaret, la segunda ilustración de su mensaje. Ahora vamos con el profeta Eliseo. Jesús adelanta la historia ahora hasta el segundo libro de Reyes. No le voy a dar el capítulo para que no se me distraiga todavía. Adelanta su historia, su ilustración y él narra el segundo libro de Reyes. Esta es la escena en la que un guerrero gentil de Siria, pagano, idólatra, un enemigo de Israel, tiene la audacia de conducir su carro junto con algunos soldados al interior de su Israel y va en busca del profeta Eliseo para pedirle que lo sane de su lepra. ¿Se dan cuenta? ¿No sabe acaso que la lepra era una señal de pecado y de juicio en aquella época? Y que no debería esperar nada de Dios más que juicio por el pecado, porque eso es lo que se creía en esa época cuando estaba una persona leprosa. Por eso los leprosos los sacaban fuera de la ciudad, porque decían: ya tú estás esperando la muerte porque has pecado. Y este asirio comete el atrevimiento de meterse al pueblo de Israel. O sea, ¿quién se cree que es este gentil? Él no tiene derecho al poder milagroso de Dios, se defensaría la gente, ¿no? Pero en lugar de rechazarlo, Eliseo le envía un mensaje para que vaya a lavarse al río Jordán y que se sumerja 7 veces y quede sano. Vamos al segundo libro de Reyes 5, 9 y 10. Estamos viendo la segunda ilustración del sermón de Jesús. El primer sermón que Jesús predica. Y vamos a la segunda ilustración de su sermón. Lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Voy a leer los versículos 9 y 10. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Miren, hermanos, el comandante al principio rechaza la humillante tarea. Él esperaba que Eliseo agitara su manto en el aire y le dijera algunas palabras mágicas. Y además él esperaba algo, un trato mejor, porque él era el general del ejército asirio. Necesitaba respeto. Pero no. Miren que Eliseo ni siquiera se presenta, le manda a decir con su sirviente que se lave. Entendamos esto. Eliseo quería que confiara en su palabra, en la palabra del Señor a través de su profeta. Pero finalmente Naamán lo hizo, se sumergió en el Jordán y salió completamente sano. Vamos a leer el versículo 14. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño. Y aquí ponga atención a esta última palabra del versículo 14: y quedó limpio, limpio. Miren, ahora la palabra clave aquí que Jesús usa es limpio. Naamán fue limpiado. Jesús no dice que fue curado. Jesús dice que fue limpio. Curado solo se refiere a algo físico, pero limpiado hace referencia a la limpieza del pecado y a estar bien con Dios. Y note que Jesús dice en el versículo 27 de Lucas 4, volvamos a la cita base, Lucas 4, 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, no dice curado, limpiado
sino Naamán el sirio. Entonces aquí tenemos un asunto que resolver. ¿Qué significa limpiar y qué significa curado? Ninguno de los leprosos en Israel experimentó una limpieza, sino solo este pagano enemigo de Israel que estuvo dispuesto a creer en la palabra del profeta de Dios. Jesús les dice a estos judíos encargados de la sinagoga que son impuros, mientras que los gentiles que creen en Él serán limpiados. Y aún más específicamente, Jesús se atrevió a sugerir que los gentiles son más dignos de su misericordia y de su enseñanza y sanación que los mismos de su propio pueblo nazareno. Y aún más específicamente, y esta fue la gota que rebosó el vaso. Sí, hermanos, esto fue como una bomba ahí en la sinagoga en Nazaret. Ni siquiera esperaron la típica bendición y la oración final y que se diga amén. No esperaron nada de eso antes del mensaje de Jesús. No. Veamos el violento rechazo hacia Jesús. El versículo 29. Lucas 4:29. Veamos. Y levantándose, miren, no había terminado el sermón, solo lo había confrontado con dos ilustraciones. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Y qué pasó? Para despeñarle. Lo iban a matar. No importa si no había primero un juicio, no lo necesitaban, ya lo habían condenado. Iban a actuar según lo que dice Deuteronomio 13, no lo lean, donde se permitía la pena de muerte a un falso profeta sin juicio previo. Pero Jesús no es un falso profeta. Todo lo que hizo fue entregar su primer sermón en Nazaret, que los acusaba con la verdad. Y eso los enfureció a todos y tomaron la decisión de arrastrarlo, de llevarlo allá arriba, sin ningún juicio y sin que terminara el sermón. Y yo estaba leyendo un libro, y Agustín de Hipona escribió hace 1600 años lo que sigue, es que lo que él decía, cuál es la verdad del corazón humano. Y esto decía en este libro Agustín de Hipona: nosotros amamos la verdad cuando nos exalta, pero la odiamos cuando nos acusa o nos confronta. Y esto es lo que pasó con Jesús. Jesús les predicó la verdad, los confrontó con la verdad, y eso los enfureció. Nosotros amamos la verdad cuando nos exalta, pero la odiamos cuando nos acusa. Y se lanzaron furiosos para matarle. ¿Qué les parece este primer sermón de Jesús, hermanos? ¿Qué les parece? Este es su primer sermón en su ciudad de Jesús. ¿Cómo terminó? Imagine que usted les da la primera lección a sus 3 primeros alumnos, y antes de que termine quieren arrojarlo por un precipicio. Probablemente se ponga a buscar otro trabajo. Pero ¿qué hace Jesús ahora? Se nos dice en el versículo 30, ¿qué es lo que hizo Jesús? ¿Ya estamos ahí? Lucas 4:30. Mas él pasó por en medio de ellos
y se fue. Hermanos, ¿cuánto lo ridiculizan por su fe? ¿Cuándo lo rechazan por seguir a Cristo? Cuando padecemos injusticia, cuando padecemos deslealtades, cuando padecemos difamaciones. Así es como podemos responder. ¿Cómo respondió Jesús aquí? El Señor nos da un ejemplo de cómo responder ante estos rechazos. Primero, no pierda el control. No pierda el control. Y observe nuevamente el versículo 30. No pierda el control. Observe primeramente el versículo 30. Mas Él pasó por en medio de ellos. No sé, aquí no se nos dice si esto fue algo milagroso, no hay ninguna evidencia de que Jesús había desaparecido, no. El verbo simplemente significa que caminó entre la multitud. Lo más probable es que haya mostrado una impresionante dignidad, Jesús, y control de Él, que los dejó callados a todos. Tal vez hasta avergonzado por su reacción desmedida. Si yo fuera Jesús, en lugar de decir, voy a pasar por el medio de ellos, ¿saben qué tal vez haría? La historia tal vez diría, los convirtió en polvo hasta el último de ellos. Pero gracias a Dios no soy Jesús. Así había estado tentado a hacerlo. Pero el Señor no perdió el control como ellos. Él no volvió el golpe. Este es un ejemplo de que debemos seguir. Hermanos, no pierdas el control en medio de tus aflicciones. No pierdas el control en medio de tus aflicciones. Y en segundo lugar, no se desanimen. Escuchen, Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Estos eran amigos, vecinos, familiares. Él había crecido con ellos. Recuerde que todo esto ocurre en plena vista de su madre, está en su pueblo. Sus medios hermanos están ahí. Sus líderes religiosos de la sinagoga también. Sus antiguos amigos y colegas ahora están furiosos y no quieren más que matarlo. ¿Qué tal este primer sermón de Jesús de regreso a su pueblo natal de Nazaret? Si le hubieran dicho más tarde a Jesús, escuché que predicaste en tu pueblo y la sinagoga estaba llena, repleta, ¿cómo fue la respuesta? Imagino que habría dicho, sí, hubo una gran respuesta. Todos se acercaron, corrieron por el pasillo y me sacaron a la fuerza para matarme. Eso debió haber dolido muchísimo, hermanos. Es posible resultar herido, pero no se desanime. Es posible que estemos heridos, pero no nos podemos desanimar. Y lo sabemos porque Jesús va a seguir avanzando en obediencia a la voluntad de su Padre. Y esto nos lleva a la respuesta final, el rechazo. En tercer lugar, no pierda el rumbo. No pierda el rumbo. Observe de nuevo el versículo 30. Mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. El verbo se fue, en el contexto nos muestra que siguió el viaje que había comenzado.
De hecho, el tiempo del verbo significa que simplemente siguió adelante. Solo unos pocos versículos después, miren lo que dice Jesús en el 43, Lucas 4:43. Pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Cómo lo aplicamos? Así es como Jesús respondió ante el rechazo, hermanos. ¿Quiere aprender cómo Jesús respondió ante el rechazo? Número uno, Él no perdió el control. Él no perdió el control. Él no se desanimó. Y en tercer lugar, no perdió el rumbo. Sabía cuál era la meta y a ella se enfocó. ¿Qué ejemplo tan importante para nosotros hoy? Especialmente a la luz de la creciente hostilidad de nuestra cultura, que cada vez rechaza más abiertamente la palabra de Dios y cada vez nos rechazan a nosotros cuando la predicamos sin adulteraciones. Tal vez usted está enfrentando el rechazo de sus compañeros. Tal vez está experimentando el rechazo de sus colegas. O tiene un cónyuge que no aprecia su amor por Cristo, vive en un hogar mixto. Tal vez un miembro de su congregación o de su familia o un amigo se pone agresivo cada vez que usted menciona el nombre de nuestro Señor Jesucristo y lo confronta con la verdad de la palabra de Dios. Asegurémonos de no perder el control de nuestras propias emociones. Hermanos, no nos desanimemos mientras amamos y seguimos a aquel a quien el mundo ha rechazado por más de 2000 años hasta el día de hoy. No perdamos el rumbo, porque lo más importante que tenemos para ofrecer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo es predicar el Evangelio para toda aquella persona que está perdida, confrontarlos con la palabra de Dios, aunque nos odien, la verdad de que Él es el Mesías, que puede perdonarlos, limpiarlos y hacerlos libres del pecado y de la maldad. Amén. Oremos. Soberano Dios, tu palabra nos confronta cada día y debemos aprender de su ejemplo a cómo transitar este peregrinar que tenemos en esta tierra, porque debemos de saber que somos peregrinos, estamos de paso por esta tierra, pero en esta tierra van a haber dificultades, tormentas, aguas turbias, deslealtades que quieren derrumbar el objetivo para el cual usted nos tiene aquí. Señor, que tu mano de gracia esté con cada uno de nosotros y que su palabra nos fortalezca, nos establezca, nos una y que seamos una iglesia bíblica que te ama, que te honra y que un día desea estar contigo en la paz celestial. Gracias, Señor. Perdónanos si hemos sido indiferentes, pero desde hoy en adelante queremos tomar el ejemplo de Jesús y no desmayar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios que ha puesto este mensaje en el corazón de nuestro pastor para impartirlo en esta mañana. Para cantar el himno 152, Día en Día. Conmigo, me consuela en medio de
Día a día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva al enredo que alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondad yo soy fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre sea glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Qué hermoso himno. Día a día Cristo está con nosotros. Señor, estamos agradecidos por tu palabra que es viva, eficaz, penetra nuestra mente y nuestros corazones. Y qué más ejemplo que reflexionar en el primer sermón que Jesús dio en su pueblo Nazaret, en el momento en que los confrontó con la palabra, se pusieron enfurecidos y querían matarlo. Señor, vemos el ejemplo de Jesús y que esto nos anime a seguir adelante en medio de las aflicciones, en medio de las tribulaciones que estaremos pasando. Señor, que su mano de gracia nos fortalezca. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.